y ansiosos todos en general por poder realizar este taller. Consideramos que es una necesidad latente hoy en día en nuestra sociedad. Ya estamos trabajando a full en el tema de la inclusión. Yo creo que en todos los ámbitos, sobre todo las carreras que trabajan en el área de educación, han podido visualizar la necesidad de la terminología de la inclusión en sí y de la implementación de esta a nivel país. Ya es un discurso muy lindo, se ha venido implementando hace harto tiempo ya, desde 2016 que ha estado de full en nuestro país, pero aún falta. Nosotros dentro de esa misma línea quisimos poder aportar un poquitito a usted, a sus conocimientos, a la sociedad en sí, en cuanto a la discapacidad auditiva. ¿Ya? La idea de este taller lo diseñamos especialmente para poder enseñarles tanto de la historia de la discapacidad auditiva o sordera, y también yo creo que lo que todos esperaban y se dieron cuenta al momento de inscribirse es aprender algunas señas. ¿Ya? Las señas que acá se van a trabajar están diseñadas especialmente para la comunicación a primera instancia con una persona con discapacidad auditiva. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros quisimos hacer para poder aportar también un poquitito a sus conocimientos. ¿Ya? Acá voy a pasar a la siguiente PPT. A ver, estamos con un problema técnico. Bajo, yo escucho bien. Ahí sí. Ya, ahí sí. Como pueden visualizar acá, colocamos un poquitito de historia. ¿Ya? Historia, porque se escucha un poco bajo, así que me voy a colocar audífonos para mejorar el audio de ustedes. Ahí me gustaría que dijeran si se escucha bien o no. Si pueden comentarlo en el chat, escribir, si escuchan bien. Muy bajo. Perdón, me acerco un poco. Ya, voy a intentar hablar lo más fuerte posible. Ya, ustedes me van avisando ahí si hay alguien a lo mejor que escucha demasiado bajo, puede intentar ver en su computador también, porque nosotros al menos acá escuchamos súper bien. ¿Sí? Ya, estoy casi gritando. Ya, acá lo que quisimos enseñar un poquitito es un poco de la historia en sí y de cómo ha ido mutando esta terminología de la discapacidad auditiva. ¿Ya? Como pueden ver en las imágenes, ahí en el año 1545 se utilizaba el término de mudos, ¿ya? Eran mudos en ese entonces. La discapacidad auditiva o la sordera en sí estaba muy lejos de llegar a ese término. Ahí Pedro Pons, un monje español, recién comenzó en 1545 a visualizar este tema de que habían personas que en ese entonces él los llamó mudos, ¿ya? Ahora discapacidad auditiva, y que se debía hacer algo, que se debía empezar a trabajar con ellos, ya que a lo mejor la educación no podían ser partícipes de una educación de modalidad regular, porque no iban a aprender de la misma manera. Lógico. ¿Ya? Entonces ya acá en 1795, como pueden visualizar ustedes en la segunda imagen, Lorenzo Gervasi Panduro, ya ese es su nombre completo, un sacerdote jesuita, comenzó recién a crear la escuela para sordos mudos. Esto se hizo en España. Estas grandes terminologías y definiciones de la discapacidad auditiva se ha dado en España. ¿Ya? Ahí fue la gran escuela. ¿Y por qué comenzó la primera escuela? Porque él, aparte de basarse en Pedro Ponce, ¿cierto? Porque todo esto está orientado al área más bien de la religión en sí, ¿ya? Son personales de la religión, ¿ya? Monjes, sacerdotes, etcétera. Se fueron basando, Lorenzo Gervasi Panduro se basó en Pedro Ponce, ¿cierto? Y dijo, ya, esto está súper bien lo que él implementó, pero se requiere de mejorarlo, ¿cierto? Porque, si bien es cierto, ellos tienen dificultad para hablar, pero no son mudos. ¿Ya? Entonces él los llamó sordos mudos, y ahí por muchos años, más de 300 años más o menos, se implementó el término de sordos mudos, y que hasta la hora no me cabe duda alguna que más de ustedes también lo llaman así, ¿ya? Y es cierto, o sea, es una terminología que es difícil poder erradicarla, sacarla y cambiar el término correcto, que sería
una persona sorda o con discapacidad auditiva, dependiendo del nivel de escucha que tenga, ¿ya? Ya en el 1960, que no es tan alejado de la era en la cual estamos, William Stock, que era un lingüista en Estados Unidos, ¿cierto?, que ya había hecho hartos estudios, había empezado a trabajar, él es especialista en discapacidad auditiva, ya define este término de discapacidad como sordos. ¿Por qué como sordo? Porque en todos los estudios que él hizo se dio cuenta de que la discapacidad auditiva es solamente auditivo, no necesariamente va a ser mudo, ¿ya? O es mudo o es sordo. A veces las personas con discapacidad auditiva, y lo vamos a trabajar más adelante, simplemente no hablan porque no quieren y prefieren la lengua de señas, ¿ya? Eso era un poquitito ahí de historia en sí, para que conocieran cómo se ha ido mutando esta terminología y todos los años que han tenido que pasar, que más de 400 años han tenido que pasar para poder llegar al término recién de sordos. ¿Ya? Acá. La comunidad sorda en sí es más que una lengua de señas, es mucho más que una lengua de señas, ¿ya? Siempre cuando pensamos hablamos de sordo, ¿cierto? Ya la lengua de señas, pero es más que eso. Ahí, como pueden ver ustedes en su diapositiva, una misma lengua, ¿ya? Utilizan una misma lengua, a pesar que esa lengua va variando hasta incluso de país y de ciudad. ¿Por qué dirán ustedes? Porque cada ciudad, cada cultura en sí tiene sus propias creencias, ¿cierto? Sus propios modismos y diferentes costumbres. Entonces, por eso va mutando, ¿ya? A pesar de que es una lengua de señas que se comparte en general, tiene modificaciones dependiendo de la cultura, dependiendo del contexto, hasta de la ciudad, ¿ya? Una misma cultura, como les dije ahí, y también una misma identidad. Ellos tienen su identidad propia, identidad sorda, ¿ya? Acá. Es muy importante diferenciar entre el concepto de lengua, lenguaje y habla. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he escuchado, el lenguaje de señas. No, no es lenguaje, es lengua. Hay una diferencia muy grande entre lengua y lenguaje, ¿ya? Porque la lengua en sí, como pueden visualizar ustedes en la diapositiva, dice, es un sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo, ¿ya? Los signos, el sistema de signos que utilizamos nosotros. Ahí cabe el término de lengua de señas, de las señas en sí, ¿ya? El lenguaje en sí es la capacidad global del ser humano para comunicarse, ya puede ser lenguaje verbal, no verbal, el habla, la lengua, todo eso, esos mini conceptos caen dentro del lenguaje, es algo global, ¿ya? Y el habla en sí es la combinación entre la lengua, ¿cierto? A ver, se me cambió. Bueno, la lengua en sí es una combinación, el habla en sí, al final a nosotros nos va a llevar a la norma, ¿ya? Cada lengua tiene su norma, sus propias normas, ¿ya? De aquí yo sé que hay conectados de Linares, de Talca, Cauquenes, Curicó, ¿ya? Y entonces ustedes se podrán dar cuenta que las normas que utilizamos acá no necesariamente van a ser las mismas que utilizamos allá. Acá. Esto era lo que yo quería llegar, ¿ya? Porque cuando hablamos de sordos en sí, siempre nos derivamos lo orientamos a la pérdida auditiva total, ¿ya? Y no es así. La sordera en sí tiene niveles, ¿ya? Como pueden visualizar la diapositiva, sordera profunda es la pérdida total de la audición. Los que ustedes dicen que son sordos, que no escuchan absolutamente nada, se llama sordera profunda, ¿ya? Cuando se escucha por niveles, ¿ya? Porque no me cabe duda alguna que alguno de ustedes puede tener una pequeña pérdida de audición, eso se llama hipoacusia, ¿ya? Y la hipoacusia va por niveles, ya de los 20 a los 40 en adelante, a ver, yo supuestamente ya no tengo ninguna pérdida de audición, según yo, ¿ya? Y si es así, tendría yo entre 0 a 20 decibelios, ¿ya? Una persona, entre comillas, sin pérdida de audición. Ya de los 20 en adelante, pasando a los 90, ahí va por niveles y se considera la pérdida de audición pasando de leve, moderado, severo y profundo, ¿ya? Entonces nosotros, cuando veamos a una persona, ¿cierto? Y que te menciona, ¿sabes qué? Yo tengo una pérdida de audición, eso se llama hipoacusia, no se llama sordera, ¿ya? Eso es importante recalcarlo y que ustedes también lo tengan en conocimiento para poder trabajar con ellos.
Acá. Las costumbres en sí de las personas sordas, y que suena un poco cliché trabajar con las costumbres, ya, porque cada uno tiene sus propias costumbres, pero consideré que era necesario evidenciarlo en este taller. ¿Por qué? Porque para comunicarse a primera instancia o para poder relacionarse, ya necesitamos tener unos pequeños conocimientos en cuanto a algunos tips y costumbres que tienen estas personas con discapacidad auditiva o sordera, ya que le van a ayudar mucho a la comunicación. Primeramente, llamar la atención de la persona sorda con luces intermitentes o parpadear en el caso de que usted ande en la calle, porque lógico, no lo va a escuchar, ¿ya? Llamar a otra persona que está lejos con la mano, ¿ya? O también levantando la mano, moviéndola, ¿ya? Se colocan en semicírculo para conversar y verse entre ellas, ¿ya? No se colocan todas en una misma línea. ¿Por qué? Porque comprenderán ustedes que se comunican con señas. Si yo tengo una persona en esa esquina, otra persona en esa esquina, es muy difícil que se puedan comunicar y que se puedan ver para visualizar la seña y poder comunicarse, ¿ya? Entonces, siempre cuando se vayan a relacionar con este tipo de discapacidad, procuren que el espacio sea semicírculo, ¿ya? O un círculo entero. Dar golpecitos a la mesa para llamar la atención. ¿Por qué? No, usted me dirá, pero si yo golpeo la mesa, no lo va a escuchar. Ya, pero el golpe que usted emite, y lo puede probar ahí en su casa, en su trabajo, donde esté, genera una vibración, ¿ya? Y eso es lo que nosotros buscamos al hacer este golpe. Si la otra persona está allá y puede que esté de espalda, pero está tocando la mesa, va a sentir la vibración del golpe, y eso es lo que se busca. No el sonido en sí, porque lógico, no lo va a escuchar. Y por último, los aplausos. Los aplausos no son el típico aplauso que nosotros utilizamos, sino que son el movimiento de las manos, que yo creo que ya todo es lo que más se conoce, lo que aparece ahí en la Teletón, en los festivales, ¿cierto? Siempre se implementa eso, el de las manos. Y esos son los aplausos para la cultura sorda. ¿Ya? Acá, ahora pasamos a lo interesante en sí. Ya, lo que yo considero que es, yo creo que es el motivo por el cual ustedes quisieron implementar y diseñar participar de este taller también, ya, que son las señas en sí, señas que pueden facilitar la comunicación. Usted puede ir por la calle, toparse con una persona, cierto, que tenga una discapacidad auditiva y comunicarse, ¿ya? A lo mejor no vamos a aprender aquí una comunicación muy fluida, muy larga, pero sí va a servir para poder gestionar algunas cosas, ¿cierto? Preguntar algunas cosas, ¿cierto? O el mismo nombre, algo tan simple como el mismo nombre. Lo que yo les coloqué acá es el alfabeto dactilológico, ¿ya? Este es el alfabeto que se utiliza en nuestro país, Chile, es la versión de Chile. El alfabeto dactilológico de la lengua de señas va variando según el país. Es casi muy similar, pero hay algunas letras que varían. ¿Ya? Yo les voy a pedir ahora a ustedes que en su casita, ¿cierto? No está su cámara encendida para que no se preocupen, como dijo Fernanda, podamos ir replicando estas señas según yo las voy haciendo acá. ¿Ya? Me voy a alejar un poquitito ahí para que me puedan ver las manos. Ya. La letra A, y con esto ustedes van a poder interpretar su nombre, que eso es lo más importante. O sea, cada palabra en sí tiene su seña propia, pero su nombre no. Entonces el nombre solamente se interpreta con el abecedario. El abecedario en este caso de la lengua de señas se llama alfabeto dactilológico, ¿ya? La letra A es así, el puño cerrado. Esa es la letra A, muy fácil, ¿ya? La letra A. La letra B, como pueden ver ahí en la imagen, B. O así también la van a ver en algunos casos. Cabe destacar que las señas van variando según ciudad, como les dije yo. Entonces, si ustedes a lo mejor conocen, acá en Linares las conocemos así, a lo mejor puede que en Talca, en Curicó, se implementen de otra manera, pero siempre van a seguir una misma línea. La B. La letra C. Súper simple. Esas letras son súper simples. C. A, B o B, C. ¿Ya? La letra D, lo voy a colocar acá, levanto el dedo índice, D, ¿ya? Ahí va a quedar, letra D, solamente el dedo índice levantado, D, ¿ya? Y la E es muy similar a la letra A, solamente que está abierto el dedo, ¿ya? Letra E.
La letra F. Aquí en adelante se torna un poquitito más complejo, pero nada que no se pueda resolver. Letra F. El dedo índice para adelante, el pulgar cargando el índice, F. Ahí. Si me pueden decir, si se pueden escribir en el chat si se ve bien, si necesitan que a lo mejor cambie de postura, lo hago, ningún problema. ¿Ya? F. La letra G es súper simple, es como la C con movimiento. C. ¿Ya? La Y, perdón, G. La H. H. Así, pero invertido. H. La I. La I. Simple. Y la J, con el mismo meñique, dibujo una J. ¿Ya? J. La letra K. Simple. A ver si me pueden ver ahí. Ahí al medio, K. ¿Sí? La letra L. ¿Se ve bien? Súper. ¿No importa con cuál mano? No importa con cuál mano, porque si usted es zurdo, claramente, la mano con la cual usted desea funcionar, diestro o zurdo o ambidiestro sería aún mejor, pero como usted considere mejor. ¿Ya? En la letra, perdón, la mano dominante. Digamos, la J, la K, L, simple, L. M, ya, acá en la M necesitan relajar un poquitito los dedos, ¿por qué? Porque cuesta, si a usted no le duele, no lo está haciendo bien, ¿ya? Al principio cuando uno está aprendiendo las señas duele muchísimo las manos, ¿ya? Los dedos sobre todo. La letra M, ¿qué va a hacer? Junta el pulgar y el meñique, lo presiona y para abajo. M, los 3 dedos sobrantes. Índice, medio, anular. Ahí que te deben quedar, M. Y por atrás están tomados los dedos. La M. La letra ñ. Lo mismo, pero el anular lo escondo. La N. Y la ñ solamente debo moverlos. Ñ. ¿Ya? La O. Si alguien necesita que repase una seña, también una letra lo pueden ir escribiendo ahí en el chat. ¿Ya? La K, súper simple. La K. K. Ya, quedamos en la O, y esta también es súper compleja, igual que la M. ¿Ya? La P. ¿Qué vamos a hacer para la P? Primeramente, bajamos la mano, el dedo índice es el que vamos a ocupar, y el dedo medio lo vamos a colocar arriba del dedo índice. ¿Ya? Escucho doble. Esa es la letra P. Ahí, si la pueden visualizar bien, la letra P. ¿Sí? Y la letra Q. Q. ¿Sí? No lo alcanzo a leer. La letra R. Sus preguntas las voy a ir respondiendo a medida que las vaya visualizando, porque se me hace un poco complejo mirar la pantalla y acá. ¿Ya? Al final las voy respondiendo todas sus preguntas. La letra R. Solamente entrecruzo el índice, el dedo medio por atrás. R. R. ¿Sí? La S. Se dibuja una S con el índice solamente. S. ¿Ya? La T. La letra T ha tenido varias mutaciones, ¿ya? Acá en el alfabeto dactilológico aparece como T, es decir, que usted el dedo lo coloca entre medio, aquí, T. Pero también la forma que a mí me parece un poco más práctica y más fácil visualmente, aquí, T. La T. ¿Ya? Puede ser también. O sea, el alfabeto va variando, ¿ya? Ha tenido mutaciones, entonces, si usted se comunica con una persona sorda, créame que si o le hace así esta seña o le hace así, le va a entender perfectamente, ¿ya? Depende de usted cuál lo utiliza. La letra U, acá los de la Universidad de Chile la van a hacer perfectamente. U, ¿ya?
Esa es la letra U, ¿cierto? La letra V. V. Dedo medio, índice. V. La W, dedo medio, índice, no, índice medio anular. Ahí tenemos. V. Se pueden ayudar también, no hay problema. Porque cuesta, les va a doler, yo lo sé, duele porque uno necesita la práctica ya para poder soltar y tener más flexibilidad de los dedos. La X, letra X, súper simple. Índice, dibujo una X. ¿Ya? Simple, dibujo una X. Y, y listo. Súper simple. ¿Sí? Extremos, listo, estiro. Y, y por último la Z con el dedo índice también. Z. ¿Ya? Ahí está. Ese es el alfabeto dactilológico. De todas maneras, ustedes si lo buscan en internet lo van a encontrar, ya, pero si lo van a buscar tiene que ser alfabeto dactilológico chileno, ya, porque van a aparecer muchos a nivel mundial y no saca nada con estar aprendiendo uno que sea de otro país porque acá no va a tener resultado, ¿ya? Entonces, les invito a que suelten sus dedos, ya que se vayan relajando porque los que vienen ahora van a doler un poquitito más. Estas son algunas señas básicas, como les decía yo, que van a facilitar la comunicación en primera instancia con una persona con discapacidad auditiva o sordera. ¿Ya? Preguntas. Si nos encontramos en la calle, ¿cierto? Estamos haciendo algún trámite con alguna persona con discapacidad auditiva, tenemos que hacer preguntas para poder relacionarnos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, ahí pueden ver en su pantalla, ¿cómo? La pregunta ¿cómo? Ya que siempre se utiliza para o preguntar ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Ya? ¿Cómo en sí, ahí me voy a colocar un poco más atrás, es simplemente sus manos moviéndolas. ¿Cómo? Su cara, su gesto, no tenga vergüenza de hacer los gestos, porque la cara, incluso usted puede preguntar, ya, sin hacer las señas, solamente con la gestualidad de su cara. Para eso es muy necesario que pierda la vergüenza de hacer algún gesto. Necesita colocar, si va a preguntar cómo, cara de pregunta, ya, no puede tener una cara neutral y haciendo una pregunta, porque eso se va a hacer completamente difícil, ya. Si va a preguntar cómo, el nombre en sí, cómo es tu nombre o cómo te llamas, es una seña. Si usted es diestro, al lado inverso, ahí va el nombre, ¿ya? Entonces, si yo le quiero preguntar, si yo le quiero preguntar, ¿cómo te llamas tú? ¿Ya? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ya? Ahí pueden ir haciendo las preguntas. Si yo las veo, las alcanzo a ver, les voy respondiendo. ¿Ya? ¿Cómo estás? Simple también. Son una de las preguntas más simples que hay. ¿Ya? ¿Cómo estás? Primeramente, sus manitos, una mano, la palma hacia arriba, le pego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Se entiende? ¿Cómo estás tú? Primeramente, y esto es muy importante, el orden sí importa en este caso, ¿ya? Una palma hacia arriba, la otra hacia abajo. ¿Cómo estás tú? ¿Ya? ¿Cuál? Ya, esas señas, el cómo y el cómo estás, son un poco más simples porque no requieren de tanto esfuerzo, ¿ya? Pero el cual, ya entramos un poquitito a jugar con el alfabeto dactilológico. El cual, simple igual de todas maneras. ¿Cuál? ¿Cuál? Cierro, aquí, ¿cierto? En el labio, dependiendo de la mano que usted esté utilizando. Yo estoy utilizando mi mano diestra, la derecha. ¿Cuál? Termina en una L abierta. Junto, ¿cuál? ¿Ya? ¿Cuándo?
El cuándo también se puede decir de dos maneras, las que se conocen acá, porque según región, como saben, va variando también, y esto se va actualizando siempre. El cuándo, o puede ser cuando, moviendo los dedos aquí, ¿cierto? Cuando, o de lo contrario, la mano estirada, la otra mano acá, cuando, ¿ya? O cuando. Usted decide, le van a entender de las dos maneras. ¿Hacia qué lado va la palma primero? Ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un aplauso. ¿Ya? ¿Cómo estás? Aplauso. De vuelta la mano. Eso es el cómo estás. ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cuál? ¿Cuándo? O, de lo contrario, ¿cuándo? Con cara de cuándo. ¿Ya? Con cara de pregunta. Si quiero preguntar cuánto, completamente distinto al cuándo. Cuánto se enfoca más a la señal de dinero, ¿ya? Cuánto, o de lo contrario, cuánto. Puedo ir estirando los dedos, sacándolos uno por uno, cuánto, o de lo contrario, cuánto, que a mí me parece un poco más comprensible esta, ¿ya? Cuánto. Entonces, ¿cuándo? O cuándo y cuánto. Si yo le quiero preguntar, ¿dónde vives? O ¿dónde simplemente? ¿Dónde? ¿Ya? Las manos, una delante de la otra, y las choco. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde? Vivir, la V, vivir. Vivir, eso es vivir. Entonces, si yo le quiero preguntar, ¿dónde vives tú? ¿Ya? Solamente debo juntar ambas señas. ¿Dónde vives tú? ¿Ya? Las voy a repasar una vez más rapidito, y vamos a pasar a las siguientes. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿O cuánto? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde? Vivir. ¿Dónde vives tú? ¿Ya? Vamos a pasar acá a las siguientes. Más preguntas, ¿ya? Los links que ustedes pueden ver acá abajo, nosotros les vamos a enviar tanto la grabación, ¿ya? Y van a aparecer ahí también las PPT, para que puedan ingresar a esos links, que es en YouTube, y están las señas sumamente claras. Ya en el caso de que ustedes quieran aprender, ir mejorando la técnica en lengua de señas, pueden ingresar ahí y ningún problema, ¿ya? El qué. Acá necesitamos mover los dedos, ¿cierto? Flexionarlos. ¿Por qué? El que, si no me ven bien, ahí me van avisando también. El que. Estiro la mano, el dedo medio más adelante. Más adelante. ¿Ya? ¿Qué? Ahí me voy a colocar un poco más atrás. Ahí sí. Estiro el dedo medio adelante en la perita. ¿Qué? No entendí. ¿Qué? ¿Ya? Y el por qué. Acá, ¿por qué? La E. Índice, ¿por qué? ¿Ya? Termina en una E. ¿Por qué? El quién. ¿Quién? A ver, hay muchas señas que se parecen, ya que son muy similares, entonces esa es la importancia de aprendérselas bien y de trabajarlas bien, porque tener en lengua de señas tiene esta seña, dos veces, tener, yo tengo, ¿ya?
Yo tengo 4 años. Yo tengo 2 veces, pero el quién es solamente una vez. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya? Y el dónde vives, que también lo mencioné anteriormente. ¿Dónde vives? Vivir. ¿Dónde vives? ¿Ya? Y si le queremos preguntar si en el caso de que tenga una hipoacusia, ¿cierto? Que va por niveles, cuando no son sordos profundos, utilizan audífonos, algunos, los que quieren. Entonces, si les queremos preguntar, ¿tienes audífonos? Súper simple, únase en su orejita, tú, listo, él va a comprender al tiro si usted le está preguntando si tiene audífonos o no. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Oh, no se ve muy bien la imagen en sí, pero la idea es que ustedes me vayan siguiendo, ¿ya? El hola, nosotros pudiésemos creer que el hola y el chao, como lo decimos nosotros, fuese a la inversa, pero no. El hola, estamos acostumbrados a saludar nosotros mucho, hola, 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 mover mucho la mano, ¿ya? Pero el hola, en lengua de señas, solamente es un movimiento de la mano. Hola. Eso es cuando son más amigos, ¿cierto? Más informal. Cuando quiere ser, usted se está refiriendo a una persona, o sea, una autoridad mayor, ¿cierto? Más formalidad. Hola. 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 O de lo contrario, hola, cuando es un amigo. El chao es exactamente lo mismo a la informalidad del hola, pero con movimiento. Hola. ¿Ya? Hola. Si yo quiero decir buenos días, ¿ya? Si lo quiero saludar, un poco más de formalidad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo lo hago? Su mano recta, ¿ya? La mano dominante siempre va a ser con su mano facilitadora, ya si en el caso yo soy diestra. La mano derecha, la mano contraria que no esté ocupando, recta. La vamos a utilizar para los 3 siguientes. Recta. Con la otra mano tomo, es como si estuviese tomando algo, lo tomo, ¿ya? Y ese es el buenos. Buenos días, por atrás, días. Buenos días. ¿Por qué? Porque se supone que está saliendo el sol, ¿cierto? En los buenos días. Entonces, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Por atrás de la mano. Buenos días. De lo contrario, el buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. Por fuera. ¿Ya? Imagínense una imagen en la playa. El sol se está escondiendo, ustedes lo ven. ¿Ya? Entonces, buenas tardes. El sol escondiéndose. Buenas tardes. Y las buenas noches son 2 manos, buenas, o puede ser buenas noches o buenas noches. ¿Ya? Buenas noches. O buenas noches. Buenas noches. También puede ser. Tomo ambas manos. Buenas noches. ¿Ya? Ahí van haciendo sus preguntitas. Buenas noches. Hasta mañana, ¿ya? Sí, justo fui a hacer un trámite, ¿cierto? Aquí me topé con una persona con discapacidad auditiva, charlamos un ratito con estas preguntas, dónde vivía, cuántos años tenía, qué sé yo. Y si me quiero despedir, ¿cómo lo hago? Primeramente, el hasta, súper simple. Hasta y mañana, pulgar, labio, dependiendo si usted lo va a hacer con su mano acá izquierda, sería el lado izquierdo, yo el derecho. Pulgar hasta mañana. ¿Ya? Hasta mañana. De nuevo. Hasta mañana. ¿Ok? Y el hasta luego, súper simple. Hasta luego. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, nos vemos pronto. Es como poquito, ya nos vemos pronto. Chao.
hasta luego, nos vemos pronto. ¿Ok? Ya, el buenas noches. Tiene hartas maneras, la verdad. Usted lo puede decir de la manera que usted considere acá necesario, como se le haga más fácil aprenderla, porque la persona con discapacidad auditiva lo va a entender igual, ¿ya? Buenas noches, puede ser. Buenas, tomo, buenas noches, me tapo los ojos, buenas noches, o de lo contrario, tomo, cruzado, buenas noches, me voy a dormir. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta la seña de mañana es pulgar arriba, lado, dependiendo la mano que usted tenga dominante, en este caso la derecha, entonces el lado, en el labio, ahí en la parte derecha, mañana. Hasta mañana. ¿Ok? Hasta mañana. Y el hasta luego, hasta luego. Luego. Hasta luego. Golpeo, hasta luego. ¿Ya? Voy a repetirles una vez más para que quede claro. Hola, ya, un poco más informal, si estoy con un amigo, ¿cierto? Hola, a una autoridad. Hola. Chao. 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 Buenos días. Buenos, junto a la mano, abro, junto a la mano, buenos, la mano contraria, ¿cierto? Días, por atrás, días. Buenos días. ¿Por qué? Porque simula, ¿ya? Cuando sale y cuando se esconde el sol. Buenos días. Y las buenas tardes, lo mismo, pero al revés. Buenas tardes. Buenas tardes. O de lo contrario, eso es más formal, ¿ya? Pero casi siempre es chao. Si se quieren despedir, chao. Pero la formalidad nunca está de más. Buenas tardes. Buenas noches. O buenas noches, o de lo contrario, tomo, abro la mano, cierro, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta mañana. O de lo contrario, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Ya? Si van teniendo preguntas con respecto a las señas, las pueden ir haciendo ahí en el chat. ¿Ya? ¿Hasta luego podría hacerlo más lento? Sí, claro que sí. Hasta y el luego en sí solamente dos V en ambas manos se juntan. Luego. Luego. ¿Ya? Si necesitan otro ángulo, luego. Hasta luego. Ya. Acá dice. Vamos a ir repitiendo. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Bien? Ya. Sí. ¿Sí? Ya. Acá las invito ahora a hacer todas las preguntas que ustedes tengan correspondientes a las señas que vimos, ¿cierto? Si necesitan que yo las repita alguna seña, lo podemos hacer. ¿Ya? La verdad es que este taller nosotros lo hicimos netamente no es un taller avanzado porque solamente queremos que ustedes puedan establecer una comunicación a primera instancia con una persona con discapacidad auditiva. ¿Ya? Lo hicimos con mucho cariño, la verdad estamos muy contentas del trabajo que hicimos en general comunidad. Creemos que con esto, que es muy pequeño, la verdad, pero un pequeño granito de arena siempre va a aportar al tema de la inclusión, que ese fue el foco con el cual nosotros diseñamos este taller. ¿Ya? Le vamos a enviar la grabación, la PPT también para que puedan ingresar a los links y ir repasando también, porque esto es algo súper bueno. Requiere, para acá les doy un consejo también,
requiere de mucha capacidad cognitiva. Usted se va a agotar mucho. Al aprender lengua de señas, porque es una lengua, es otra lengua, es como aprender un idioma, se va a agotar mucho. Entonces tiene que ir paso por paso y de a poco, ¿ya? La verdad es que lo hicimos con mucho cariño y muy contentas. Acá voy a responder unas preguntas. Sí. Marlene dice, ¿cómo decir mi edad es? Ya. No, más que mi edad en sí es, yo tengo tantos años, ¿ya? Yo, el tener, que se los dije hace un rato, yo tengo 2 veces, yo tengo, dependiendo de los años que usted tenga, son 4, 3, ¿ya? Yo tengo tantos años que usted tenga. Años. Ya, acá es súper simple, es como darle la vuelta a la mano. Años. Yo tengo tantos, los años usted lo manipula con sus dedos dependiendo de los años que usted tenga. Yo 2 veces tengo tantos años. Años. ¿Ok? Ahí. No sé si respondí a su pregunta o no. ¿Qué preguntó? ¿Qué es Marlene? ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Qué más? Ya, acá estamos viendo sus preguntas para responderlas. En la ¿Cómo medida digo de- el cero? 0, 0, 0. Oh, es que esto también depende del contexto. O sea, si usted está en un contexto donde está hablando de sus años, ¿cierto? Se están haciendo preguntas, ¿ya? Lo mismo, la O o el 0, o sea, lo mismo. ¿Ya? Constanza Moena dice, y para preguntar la edad que tiene la persona. Lo mismo. O sea, el cuántos años tienes tú, ¿ya? ¿Cuántos? Que lo vimos. ¿Mm? ¿Cuántos o cuántos años tienes tú? Ahí. ¿Quién más? Nevenka dice, ¿cómo se dice cuídate? Es que mi prima es sorda, ella lee muy bien los labios y toda la vida nos hemos comunicado muy bien, pero le encanta que le hable con señas y siempre le estoy diciendo que se cuide. Sí, pero más que cuídate en sí, tú cuídate, de cuidarse en sí, es muchas gracias, te quiero mucho, cuídate tú, por favor, ¿ya? Son señas más en sí, no tiene una seña como en específica, sino que te quiero mucho, es amor, eso es amor, amor, ¿ya? Te quiero mucho, ¿ya? Muchas gracias, que estés bien, ¿ya? Nos vemos pronto. Hasta luego. Jennifer dice, para preguntar, ¿qué necesita? ¿Cómo se realiza el gesto? La pregunta, ya, acá me voy a colocar de costado. Índice, pregunta, moviendo el dedo solamente. Pregunta, ¿ya? Pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Ok? Pregunta. Hapsia dice, profesora, si una persona se equivoca en algún movimiento, ¿igual se pueden entender las preguntas o cambia totalmente? No, 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 no. A ver, la seña de repetir, ya, si usted se está comunicando y quiere repetir, simple. La R, entrecruzando los dedos, moviéndola. Yo soy diestra, por eso lo hago para el lado contrario. Repetir. La R, repetir. ¿Listo? Repetir. Yo voy a repetir, ¿ya? Y repite la seña que usted quiera hacer. Ahí. Sí. Javiera García dice, ¿y cómo podemos interpretar las respuestas que nos den? Es que, a ver, es muy subjetiva la respuesta a esa pregunta. O sea, a ver, yo lo que acá les estoy enseñando en sí es algo muy correcto, ¿ya? Porque ustedes, para poder, a ver, cuando ustedes se comuniquen, ustedes en este caso son oyentes. Cuando se comuniquen con una persona que tiene discapacidad auditiva, ya claramente él se va a detener, se va a fijar en sus señas y les va a entender, aunque ustedes no las hagan muy claras. Pero entre ellos, ya cuando hablan entre ellos, ustedes no van a entender nada porque el buenos días o el buenas tardes no lo van a hacer así tan formal como lo estamos visualizando ahora. Todo lo contrario, ya ellos siempre abrevian todo, absolutamente todo. Como buen chileno nosotros también tenemos nuestro lenguaje formal, cierto, pero siempre abreviamos todas las palabras y ellos también. Francia nos pregunta, ¿cómo se dice te amo? Lo mismo, te amo, te quiero, entrecruzo los puños acá del corazón,
te quiero. A ti, te quiero. Te amo. Va dependiendo ahí del sentimiento. Ustedes sabrán. La Fabiola pregunta, ¿o cómo se dice si le duele algo? A ver. Dolor. 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 Duele. Duele. ¿Te duele? ¿A ti? ¿Te duele? Alumno dice, para comenzar a aprender la lengua de señas, primero debemos aprendernos el abecedario. Sí, es lo básico que uno se aprende. Ya el abecedario, después vienen las señas. Muchas señas tienen del alfabeto en sí incluidas, ¿ya? Pero el alfabeto, ¿para qué les va a servir? Aparte de tenerlo en su conocimiento, va a ser netamente para el tema de los nombres cuando usted no sepa, ¿cierto?, pronunciar algún nombre. Pero a ver, y esto es un dato extra. Siempre es muy común, ya que en la cultura sorda en sí se coloquen apodos, ¿ya? Apodos. Entonces ellos ya cuando tienen una relación de confianza, ya se llaman netamente por su apodo. ¿Cómo es apodo? El mío, mi apodo, que me lo colocaron a mí, ya, es que antes yo tenía el pelo súper largo, entonces era pelo largo. Ese era mi apodo. Así me llamaban a mí, ya, no era no era Estefanía, sino que era pelo largo. Ese era mi apodo, así me llamaban a mí, ¿ya? La seña de apodo, es súper chistosa. Apodo. Es el apodo. Tu apodo es, el mío era pelo largo. ¿Ya? Kimberly Arriagada dice, ¿cómo se dice te amo, mamá? Ya. Lo mismo, te amo y la mamá o papá, la M con movimiento. Mamá, papá. ¿Ya? ¿Estamos en eso o no? Sí, sí. Si no, Sandra Roca dice, si no sé las señas, ¿podría como dictarle algo solo con el abecedario? Claro, o sea, usted podría preguntar con letras, pero se le iría la vida, sería muy, muy largo, ¿ya? Lo puede deletrear, claro, con el alfabeto, pero sería extremadamente largo. Si quiere hacer una pregunta, a ver, usted a lo mejor puede pensar que si quiere preguntarle cuál es tu nombre, por ejemplo, y quiere utilizar el alfabeto en sí, usted solamente con hacerle así, él ya va a saber qué es el nombre, no necesariamente va a tener que estar haciendo la seña de cuál es tu nombre, de lo contrario, él va a entender perfectamente si usted le hace así. Incluso créame que usted va a estar interpretando algo y él antes que usted termine ya va a saber qué es lo que usted le estaba preguntando. Irene Ibáñez dice, ¿puedes seguir con las señas más utilizadas? Ejemplo, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿O cómo se dice Linares? Linares, las otras que ya las vimos, ahí las Sí. pueden ver en la PPT. Linares, Talca. Acá, a ver, Jessica Alegre, es que nos están levantando la mano. No sé si es ahora. Pues, Si quieren hablar, me indican por el chat y les permito hablar. Nevenka dice, en mi casa todos tenemos apodos puestos por mi prima y de hecho nosotros hacemos la seña de nuestro apodo entre nosotros, aunque seamos todos oyentes. Son señas que nos identifican totalmente. Exactamente, toda la razón. Ay. Sí, yo creo que ya es hora. ¿Cómo se dice Villalegre? ¿Cómo se dice Villalegre? No sé, ¿San Javier? Ah, sí, San Javier. Villalegre no la sé. Villalegre. No sé si tiene una seña Villalegre, pero sí que sé que San Javier es así. La Fabiola Valverde ha hecho varias veces la pregunta, disculpa, dice, ¿cómo le pregunto si necesita ayuda? Creo que la respondimos. Sí, se la respondí. Si necesitas ayuda, no sé si la respondimos esa. ¿Cómo se le dice si necesita ayuda? A ver. ¿Cómo? Pero es que eso, a ver, más que necesitas ayuda en sí, es algo más bien global. O sea, ¿te ayudo a ti? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo tú? ¿Ya? ¿Eres sordo? No. ¿Ya? Curicó, ¿cómo se dice? No, de Curicó no sé. No sé Curicó. Yo no sé dónde Valerie vivo. Daniela dice, ¿cómo saber si está triste o cómo saber si le gustó o le gusta? Ya. Gustar. No sé qué. Gustar. Eso es gustar. Yo te gusto a ti o tú me gustas a mí. ¿Y el otro era triste? Triste, triste.
feliz, triste, enamorado. Yo creo que estamos al lado, sí, lo tengo que retirar. Ya. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver si es que se puede impartir otro taller que sea un poquitito más avanzado, ¿cierto? La verdad, muy contenta de lo que hemos hecho. Gracias, muchas gracias por sus preguntas, por participar en sí, era lo que nosotros queríamos, ya aportar con este pequeño granito de arena, como les estaba diciendo hace un rato atrás. Y espero de verdad que comentaban algunas ahí que tenían algunos familiares con discapacidad auditiva, que hayan podido aprender, aunque sea lo mínimo, pero todo es aprendizaje en esta vida. Así es que nada, agradecerles por su tiempo, por su participación y ojalá nos veamos en otra próxima ocasión. Adiós. Bueno, sumando las palabras de Estefanía, agradecerle a todos por haberse conectado, por haber aprendido. Creemos que es súper importante comenzar a aprender esta lengua de señas porque claramente en la labor que vamos a ejercer nos va a facilitar mucho la comunicación con los demás. Ya sí vamos a ver la forma de realizar un segundo taller o se les va a enviar al correo en la grabación de este taller junto a las diapositivas para que puedan practicar, puedan a lo mejor responder las dudas que quizás no alcanzamos a responder por tiempo y tener muy en claro y en cuenta que es importante que nuestra comunicación verbal, no verbal, perdón, como decía la Estefanía, aparte de todas las señas que logremos hacer, la comunicación no verbal tiene que ser súper clara, ¿ya? Porque eso va a dilucidar también nuestro estado emocional frente a la respuesta y va a ser de mejor comprensión para la otra persona. Así que muy, muy agradecida de todos los que participaron y que estén muy bien. Hasta luego.